Una vez realizadas los dos análisis de la manera de estudiar los calderones, tanto de Swarovski como de Chelyabinsk, pues podemos darnos cuenta que el interés de la tipología que establece Swarovski pues se circunscribe exactamente a ámbitos puramente de la historia estética de las relaciones entre las técnicas de la escritura a lo largo de la historia de la música. Es decir, que de alguna manera desde el estudio de Swarovski no podríamos establecer una filosofía sobre la función de los calderones dentro de pues, la historia musical. Realmente no ocurre lo mismo con Chelyabinsk, porque Chelyabinsk obviamente establece una serie de normas operatorias de cómo realizar con los brazos. Ahora bien, si nos damos cuenta, estas normas son unas normas de cómo efectuar las operaciones, pero al mismo tiempo ofrecen múltiples posibilidades. Y estas múltiples posibilidades de cómo realizar estas operaciones sería lo que nos interesaría establecer desde la Escuela de Dirección Hispánica, y deberíamos de empezar a analizar filosóficamente la propia idea de Calderón. Calderón, también dicho corona o fermata, fermata se refiere sobre todo al calderón, es esta prolongación de la nota. Y fermata significa al mismo tiempo, quiere decir, de la palabra italiana, quiere decir detención, detener. Es decir, fermata significa detener. Y corona viene del latín corona, que a su vez procede del griego corone, y viene de la raíz indoeuropea sker 2. Y sker está relacionado con curva o círculo, este semicírculo donde llama la atención una nota sobre las demás. Esta llamada a la atención, tal y como establece la dicotomía que establece Swarovski, parece que es una cuestión estética que va referida o bien a cuestiones de morfología de la escritura. Pero esta escritura no podemos olvidar que es cuerpo musical, el cuerpo de las propias partituras, pero está relacionada con el núcleo, que es el volumen tridimensional sonoro, que es al que atienden las operaciones de Chelyabinsk. Pero entonces, lo importante sería, en primer lugar, entender que la idea de fermata, cuando habla de detener, realmente lo que está deteniendo es el eje X, pero no lo detiene, porque precisamente Gustavo Bueno establece que el patrono de la música es Heráclito y no Parménides, porque la música es un fluir constante, temporal. Entonces lo que se detiene realmente es el movimiento sonoro, digamos, desde un punto de vista de conexiones de unas notas con otras. Pero el tiempo sigue transcurriendo, y dentro de este transcurrir del tiempo, aunque las figuras de las notas de la partitura se detengan, desde el punto de vista del eje X sigue transcurriendo el tiempo, y esta transcurrencia de tiempo hace que la dialéctica prosiga. Luego esta dialéctica pasa a ser, en vez de formar parte de conexiones de sonidos, pasa a formar parte de lo que es el cromatofonismo en relación a la siguiente conexión de notas que venga después del calderón y antes. Luego, ¿esto qué quiere decir? Que esta detención es una detención de las figuras de la partitura, pero no una detención musical, sino todo lo contrario. Luego, precisamente el hecho de que detengamos el gesto no quiere decir que detengamos la figura geométrica, pero no el gesto. El gesto no se detiene porque sigue yendo en función de las conexiones que forman totalidades atributivas. La función que damos a los calderones, este semicírculo que se pone en la partitura para llamar la atención de un grupo de notas o de una nota respecto a las demás, va en relación precisamente a la dialéctica. Y en esta dialéctica precisamente siempre hay una anamnesis-prolepsis. Y en esta anamnesis-prolepsis, quiere decir, el devenir de la constante conexión de sonidos va formando una serie de modificaciones que van expandiendo la forma musical. Obviamente esto está reforzado totalmente por un escrito de Don Gustavo que se llama Genealogía de los Sentimientos, donde Don Gustavo pretende rebatir y triturar la idea del sentimiento estético. Y para hacerlo precisamente dice lo siguiente: la obra musical, por su naturaleza temporal y auditiva, moldea operativamente al sujeto que la percibe entendiéndola.
entendiéndola. Porque entender una obra musical comporta esencialmente una prolepsis de las secuencias por venir. Quien no es capaz de anticipar, de algún modo, seguramente impreciso, los compases futuros inmediatos, no entiende la música, solo escucha una algarabía sonora que va mudando en cada instante. Ahora bien, anticipar, ejercer una prolepsis es recordar, ejercer una anamnesis. Hacemos un inciso porque precisamente aquí podemos observar lo siguiente, a saber, cuando están los calderones del principio de la quinta de Beethoven, precisamente esta prolongación de las notas, que la segunda es más po, 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 pim, la segunda es precisamente una dilatación de la primera, pa, 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 pem. ¿Qué está estableciendo? Está estableciendo un principio de dilatación que va a desarrollarse después. Po, 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 pi, pa, 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 po, pi, 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 pom, po, 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 pi, pa, 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 po, pa, 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 pem, to, to, ta, ti, rem, dilatación, to, to, ta, ti, rem, to, to, ta, tim, tom, tim, dilatación, pa, 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 pa. Es decir, que esta dilatación es parte de la dialéctica que va abriendo la obra musical desde la anamnesis prolepsis. Al haber prolongado la primera periodicidad, las siguientes parten de esta anamnesis y la prolepsis es precisamente el dilatarlo de forma diferente. La prolepsis es un recuerdo y esto da razón a aquella observación de Aristóteles. ¿Por qué nos gusta más la música cuando la oímos por segunda vez? ¿Será porque al placer de oír se une el placer del recuerdo? Y dice don Gustavo, en realidad Aristóteles está disociando los dos momentos de un solo proceso. Oír, entendiendo, la música es recordarla, o recordar estructuras genéricas que la marcha sonora irá especificando. Esto no puede estar mejor dicho. Por consiguiente, la música es, como tal, un molde. Esto es muy importante, estructuras fijas. El sustancialismo actualista de que a partir de esta invariable las transformaciones van ejerciendo la expansión de la forma musical. Por consiguiente, la música es como tal un molde de la misma configuración de la subjetividad, esto recuerda a la noetología, en tanto es un flujo con marcas que se reproducen y pueden ser identificadas. Y lo que se contiene en este flujo sonoro puede ser, al mismo tiempo, estructuras muy diversas, isomorfas al propio proceso de la subjetividad. Fíjense ustedes cómo aquí se establece lo que él llama, en vez de expresión, esta crítica, la presencia objetiva del autor respecto a la música tiene que ver con isomorfismos respecto a las resonancias que nosotros recibimos en nuestros componentes segundogenéricos, estas resonancias respecto a la propia sustancia, que es lo importante. Es decir, que lo que llaman sentimientos sería algo oblicuo a la propia sustancia. Y estos isomorfismos serían entre la propia sustancia actualista de la obra musical respecto a la resonancia que produce sobre nosotros. Subir y bajar, eje Y, lento o rápido, eje X, multiplicidades concentradas según dibujos y tejidos, eje Z, que se forman en el tiempo, representación, por tanto, de las mismas líneas abstractas según las cuales se desarrolla la misma subjetividad, pero en tanto que reflejada en aquellos tejidos sonoros, no utilizándolos como pretexto para emerger pues, la teoría de los sentimientos de Tetens. Y entonces dice, aquí hablaríamos ante todo, antes que de sentimientos, de conocimientos y voluntades, en formas estilizadas, abstractas, puesto que habrá tenido que eliminarse toda referencia concreta de la propia subjetividad como adherencia extrínseca. Fíjense ustedes, El sentimiento dado en la música, en cuanto tal, será a lo sumo una resonancia de la misma subjetividad en los procesos de un conocer y un apetecer abstractos. Y dice lo siguiente, reducidos a su pura forma, si se quiere, el conocimiento de las propias formas de la voluntad. Pero naturalmente estas formas abstractas se dará solo en función de los contenidos sonoros ofrecidos.
No será igual la forma que puede desprenderse de un coral luterano, y aquí podemos ver estas distinciones de Swarovski, pero reinterpretadas en el propio proceso operatorio que va constituyendo la sustancia musical, que la que se desprende de una sucesión de alaridos en rock. Aquí está hablando de la música degenerada. La música, decía Beethoven, es una revelación más alta que la filosofía. ¿Qué pudo querer decir con esta frase, puesto que quien nos la revela aquí es el músico y por tanto hay que tenerlo en cuenta como tal? ¿Cuál es la sabiduría del músico si ésta solo puede concebirse como sabiduría encerrada en los sonidos temporalmente organizados? Y dice don Gustavo de manera maestra: ¿acaso la sabiduría del músico sea afín a la sabiduría filosófica de Heráclito? La realización sonora, existencial, de un curso enteramente fluyente, pero tal que en su flujo permanecen las medidas frente a la revelación de la estatutaria, más afín a la inmovilidad ecléctica de las formas propuestas como un modelo de lo que permanece quieto, en función del flujo de nuestras operaciones al conocerlo. Bien, ¿qué queremos decir con esto? Queremos decir que tal como hemos podido observar en el ejemplo práctico de la elección de los calderones de Chelebidache, cuando yo he hecho el ejemplo de arriba abajo, el cromatofonismo de estos calderones, más que en funciones estéticas, de si viene de un coral luterano, si viene de una separación de partes, porque esta separación de partes viene a través de las operaciones. Es decir, que estas prolongaciones o esta atención que debemos ofrecer a las notas que están puesto este semicírculo para coronadas, para que atendamos sobre ellas como que son importantes, son en función de los cromatofonismos que en progresos y regresos van estableciendo la propia dialéctica del acontecer musical.